Hola, bienvenidos a este Soul Course dedicado al estudio, la exploración y el descubrimiento del séptimo chakra en evolución. Esta clase, este curso es muy especial porque vamos a trabajar con el chakra más elevado en nuestra estructura energética clásica y porque está caracterizado por no estar atado a los vínculos físicos. Entonces, forma parte de los chakras más elevados. Es un curso completamente diferente, con temas completamente nuevos. Cada uno de ellos va a ser tocado una sola vez, así que presten mucha atención y a disfrutar del viaje. Veamos el programa. Vamos a empezar con una visión general del séptimo chakra y vamos a seguir con las características clásicas que hemos desarrollado hasta ahora. Y después nos vamos a adentrar en el tema del gobernante, el séptimo chakra como gobernante de la estructura energética. Y vamos a hablar de su funcionalidad en equilibrio y desequilibrio según su desarrollo y el momento diferente de nuestra vida. Por último, vamos a hablar del desarrollo de este cuerpo sutil físico que llega a su máxima expansión y nos pone en contacto para nuestro próximo paso evolutivo. El séptimo chakra es, como decía hace un instante, es un chakra muy especial porque se encuentra sobre la cabeza, no dentro de la estructura anatómica, sino sobre. Y eso significa que no va a tener una manifestación frontal y una manifestación dorsal, como del sexto al segundo, sino que se va a parecer más al primer chakra, que tiene su cono hacia abajo, aunque la energía, su flor, emerja hacia arriba, subiendo la energía durante nuestra evolución, durante nuestro crecimiento. Bien, el séptimo chakra se encuentra en la misma condición, pero hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que estando sobre la cabeza, la flor de loto que da energía y nos nutre, nutre hacia abajo. Y el cono que se genera hacia arriba, porque el séptimo chakra toma directamente la energía celeste de la que informa y da conciencia a toda nuestra estructura física. Entonces, el séptimo chakra cierra el círculo, completa nuestra estructura energética de base, porque mientras el primer chakra absorbe la energía terrena y la hace subir en trascendencia hasta el séptimo chakra y más allá, el séptimo chakra cumple este círculo tomando la energía celeste y haciéndola descender hasta la tierra. Entonces, en este momento, en el momento del séptimo chakra, se cierra el círculo, se concluye nuestra estructura energética de base y de hecho el séptimo chakra es muy mágico para mí porque es la puerta o el puente que va hacia los 5 chakras superiores, del 8 al 12º, pero esto es otro tema que vamos a ver en otro momento. Cuando hablamos del séptimo chakra, tenemos que reconocer en ella dos funciones. Una, que en su rueda externa, aquello que da y ofrece al universo en su restitución, lo podemos encontrar en nuestras creencias espirituales, como pueden ser las formas de inmensidad, o cuando una seta o un ateo o cualquier forma de ciencia que busca respuestas más allá, cualquier tipo de estructura que entiende o que busca comprender ese misterio infinito que es la vida entera. Eso depende, esa curiosidad es la que viene versada en el universo. Mientras en su rueda interior es el modo en que tenemos de nutrirnos de esa energía celeste, y entonces lo vamos a interpretar en nuestra vida, digamos, cultural, social e histórica, como la influencia de la religión, como la influencia de la espiritualidad, de las filosofías, que por una parte dan explicación hacia afuera de ese misterio y por otra parte calman nuestra curiosidad, que va a ser el más grande, digamos, el motor más grande para que podamos seguir creciendo.
Cuando vemos en su estructura, ¿no?, en su parte más mecánica, el séptimo chakra tiene una funcionalidad muy simple que, como no está vinculada al cuerpo físico, reina sobre toda la estructura energética. El séptimo chakra es el que se va a ocupar que todo esté en su lugar y que cada uno cumpla su rol para que el sistema completo pueda funcionar. Entonces, funciona y reina sobre todas las formas de pensamiento y estructura de conexión. En su funcionalidad un poco más compleja, reina sobre lo que vamos a conocer como poderes superiores. Nadie se vuelve un superhéroe, pero estos poderes superiores los vamos a encontrar como, por ejemplo, a través de la fe, en la religión o en la espiritualidad sobre todo. Lo vamos a ver en las heridas originarias, en esta necesidad de pertenecer, de ser aceptados, de estar muy aferrados a las cosas, de aprender a soltar. Y también nos va a dar acceso a la dimensión de las posibilidades, donde vamos a comprender profundamente cómo aquello que creemos y aquello que emanamos nos va a poner en conexión y a disposición de otras posibilidades que resuenan como si cantaran nuestra misma música. Esta apertura a los poderes superiores, a este misterio místico, nos va a dar acceso también a los maestros iluminados, a las guías espirituales y a todas esas conexiones en las cuales nos inspiramos para poder encontrar una guía. Cuando en cambio hablamos de su manifestación más evolucionada, hablamos de cómo esa energía terrena que desde el primer chakra, desde la primer célula, ha ido creciendo, se ha ido elevando, ha ido llevándonos hacia la trascendencia, ¿no?, aprendiendo cosas, mejorando, y hemos ido subiendo la calidad de nuestra energía. Por una parte está en su misión más evolucionada este movimiento ascendente que nos lleva a superar el cuerpo físico y florecer en el séptimo chakra. Pero al mismo tiempo, no solo da espacio a la energía terrena, sino que permite a esa trascendencia, esa iluminación a la cual llegamos cuando comprendemos la vida, le permite a la energía celeste bajar a través del séptimo chakra y como gotear su sabiduría sobre nosotros, y nos va a permitir el viaje de inmanencia. La inmanencia es la forma en la cual manifestamos nuestra conciencia, y esto hace que podamos unir en alguna manera nuestra realidad física, nuestra materialidad, con nuestra parte más profunda, más sutil, aquella espiritual. Entonces, podemos sintetizar diciendo que el séptimo chakra representa el movimiento ascendente de la trascendencia. Entonces, ¿qué sucede? Que todo aquello que hemos aprendido, todo aquello que hemos experienciado, se va a ir traduciendo, se va a ir elevando hasta llevarnos a una experiencia de liberación, en la que aquello que nos preocupaba ya no nos pesa, aquello que no conocíamos, cuando lo sabemos, entra en otra fase, y cuando esta conciencia viene adquirida, volvemos a una fase de serenidad. La segunda palabra que cubre perfectamente el rol del séptimo chakra va a ser la inmanencia. La inmanencia es la capacidad que tenemos de aplicar esa conciencia que ha trascendido a nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, a este movimiento ascendente se le suma un movimiento descendente que va desde arriba hacia abajo, que me va a permitir comprender lo que veo, dar profundidad a lo que digo, conectar en relaciones kármicas profundas, increíbles, que me va a permitir cumplir mi acción en el mundo con una estrategia mirada, con un fin altruístico, con un objetivo final distinto que no la sola acción de cazar. Y nos va a llevar
a una emoción que se vuelve sentimiento, que se vuelve unión, que se vuelve aceptación y pertenencia. Y por último nos va a permitir llegar a la relación con la tierra, a la relación con lo material, en una forma mucho más sensata, profunda, y nos va a poner en contacto con la parte divina de lo matérico, ¿no? La importancia de un cuarzo rosa o la importancia de un terreno donde se pueden cultivar los alimentos que comemos y ser consciente de ello. Lo que nos permite la inmanencia es lograr comprender, ver e identificar en los diferentes aspectos de nuestra vida todos los elementos divinos que forman parte de nuestra existencia, que son muchísimos. Este séptimo chakra, que gobierna a todos los otros, va a tener como un ojo puesto sobre la funcionalidad de cada uno de los 7 cuerpos sutiles que hemos atravesado. Es verdad que hemos estudiado solo los primeros 4, pero el séptimo chakra reina sobre toda la estructura energética. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el séptimo chakra gobierna sobre el primer cuerpo sutil, ese más pegadito como al cuerpo, y nos va a permitir, digamos, reinar sobre el sistema operativo, ¿no? Que todo funcione. Entonces, anatómicamente va a hacer que los huesos sean sólidos y que los músculos sean elásticos y que cada parte haga su parte biológica, eso por una parte, pero sobre todo va a hacer que esas células X neutras se vuelvan hígado, se vuelvan sangre, se vuelvan pulmón, ¿no? Y que cada parte sepa utilizarse, funcionar, ser eficiente, ser eficaz. Entonces, dando el reino físico, el séptimo chakra nos va a permitir tener una identidad física. ¿Qué quiere decir? Que cuando recibimos la masa y el alma habita el cuerpo y tenemos un cuerpo que efectivamente funciona porque este séptimo chakra lo gobierna y me permite correr y me permite dormir y me permite saltar y me permite comer y me permite reproducirme, entonces va a poner en nosotros un principio de autoconservación. Todos vamos a intentar cuidarnos. Vamos a intentar no tener frío, no tener hambre, no hacernos daño. Si nos hacemos daño, recuperarnos. Si durante el embarazo uno tiene hambre de un alimento específico, va a querer comer esa cosa específica. Entonces nos va a dar esa posibilidad de autoconservación. Y después veremos también de autosanación y de cómo mantener este cuerpo en perfecto estado. Podemos decir que el séptimo chakra gobierna el equilibrio del cuerpo físico. Entonces, anatómicamente gobierna principalmente sobre una parte del cerebro y sobre los órganos de sentido, que son aquellos perceptivos, ¿no? de propio percepción. Por lo tanto, saber que aquí está mi nariz, que aquí está mi oreja y que si me pica la oreja es porque algo pasó, este tipo de raciocinio. Cuando nos elevamos de un cuerpo más, entonces entramos en el nivel emocional y trabajamos con la segunda capa, con el segundo chakra de este séptimo chakra. Entonces podemos decir que reina sobre la identidad emocional. La identidad emocional es la que nos va a permitir traducir todas aquellas sensaciones que nos dan placer y que nos dan dolor para conocer la autogratificación. Evitar lo que no nos gusta, repetir aquello que nos gusta. Y eso va a permitirnos hacer elecciones siempre más sabias, siempre más agudas, siempre más astutas para lograr nuestros fines, obteniendo la gratificación y evitando el sufrimiento. Cuando nos elevamos al tercer chakra, entonces toca el cuerpo mental también de este gobernante. Entonces, el séptimo chakra nos habla de la identidad del ego,
que nos permite construir esa identidad, este yo interior, y nos permite autodefinirnos. ¿Quién soy yo? Yo no soy mi cuerpo, yo no soy mis emociones, yo no soy mi pensamiento, yo soy esto, esto que se mueve, esto que hace, esto que necesita, esto que desea. Entonces, lo tenemos ahí. ¿Cuándo vamos a trabajar con el cuarto chakra del séptimo cuerpo sutil o el séptimo cuerpo sutil del cuarto chakra, porque es ahí donde se colindan? Entonces hablamos del nivel espiritual. Este nivel espiritual nos va a dar, desde el punto de vista del gobernante, la identidad social. Quiere decir que vamos a entrar en relación con los otros elementos de la vida. No necesariamente tiene que ser un grupo de personas. Yo voy a entrar en relación con el ambiente, yo voy a entrar en relación con la naturaleza, voy a entrar en relación con el clima, voy a entrar en relación con los otros humanos, con los animales, con los insectos. Entonces, esa capacidad de entrar en relación depende de esta identidad social. Entonces, esto nos va a permitir desarrollar la empatía y aceptando a los demás, nos vamos a aceptar a nosotros mismos y aceptando a nosotros mismos, vamos a poder aceptar a los demás. Así que si hay algo que ahí no funciona, pues ya saben. Elevándonos un poquito más, llegamos al quinto chakra y entonces hablamos del nivel de acción, de manifestación, de desarrollo de esa identidad, que la podemos llamar una identidad creativa, porque si yo soy y siento y actúo y entro en relación con los demás, entonces, ¿quién es este cuerpo que siente y actúa en relación con los demás? Necesita una identidad que se manifieste por sus propias características. Entonces vamos a encontrar nuestra identidad creativa, aquello que hace que yo sea yo y nadie más. Entonces, esta individualidad, esta forma de ser únicos, va a volcarse hacia la interacción con la sociedad para rendirnos útiles, para ser recordados, para ser efectivos, eficaces, ¿no? Como puede ser el constructor de un puente, como puede ser un arquitecto o un médico. Estoy hablando de formas arquetípicas donde la forma originaria del que realmente era capaz de trabajar la madera o que era realmente capaz de trabajar el hierro, podía dar su contribución artística, pero de hecho su toque a la sociedad y a la realidad que estaba coexistiendo con él. Si nos elevamos aún más, llegamos al sexto chakra y entonces llegamos a un nivel místico, mítico, en el cual reina la identidad arquetípica. Entonces, eso nos va a permitir una conexión transpersonal que nos va a permitir traducir y conceptualizar las fuerzas divinas, ¿no? Entonces, nos va a dar la posibilidad de tocar la autorreflexión, que es el momento en el que nos desarrollamos y volvemos hacia adentro, volvemos al contacto profundo de nuestro espíritu, a reconocernos, a conocernos, a descubrirnos, a identificarnos. Por último, cuando hablamos del huevo dorado, ¿no? de este séptimo chakra, de este séptimo cuerpo sutil, hablamos de la identidad universal. La identidad universal es la que reagrupa todas las identidades de las que he hablado antes, porque nosotros no somos una sola cosa, somos un montón de carates de un diamante con formas diferentes, con colores diferentes, con dinámicas diferentes, y esa identidad universal es como ese huevo dorado que envuelve todo. Entonces, cuando esta energía terrena logra elevarse y la energía celeste logra tocar la tierra, entonces hemos llegado a conquistar esta identidad universal. Entonces, ¿qué sucede? Que en nuestra identidad universal se encuentra
el fin de los límites. Es el punto exacto donde todo está a disposición, donde todo se reduce a un solo átomo. Entonces, todo lo que yo conozco llega hasta aquí y lo que está afuera lo desconozco. No quiere decir que no exista, quiere decir que no tengo acceso, porque es como si yo estiro mi mano, yo voy a poder tocar hasta la punta de mis dedos, no puedo tocar más. Y en el estado puro del séptimo chakra, en su estructura energética, va a llegar hasta donde llega, pero ya más no va a poder. Entonces, en ese punto de límite con el absoluto, vamos a entender las galaxias, los átomos, la historia, la evolución. Vamos a comprender cómo está hecho el tejido de la vida, sus reinos y todas sus formas. Vamos a encontrar la individualidad que trasciende y viene absorbida por esa maravilla que es lo divino en las pequeñas cosas. Entonces entra esta identidad universal en la que nos reconocemos parte del todo y al mismo tiempo van a verse en sus colores y sus matices las diferentes personalidades o, no quiero decir caretas, pero digamos identidades que utilizamos según el momento. Entonces, tenemos en este séptimo chakra, en este huevo dorado, tenemos como elemento fundamental la conciencia. Entonces, la conciencia va a ser, sea el fin que estamos buscando, sea el modo en el que nos vamos a transportar hacia la conciencia. Es un campo unificado en el que se sumerge toda nuestra experiencia física. Entonces, desde el punto en el que nosotros observemos la vida, podemos darnos cuenta que estamos observando desde niveles diferentes. Entonces podemos observar la vida desde una forma racional en la que la observación se basa entre yo y el objeto de mi observación. Yo y el objeto de mi observación. Yo y el objeto de mi observación. Después tenemos el sistema mítico, que es una experiencia entre tú y yo, pero tiene una fuerza vital en sí. Vamos a poner un ejemplo. La forma de observar de manera racional es como si yo observara el río, yo y el río, ¿no? Hay dos elementos separados sin ningún tipo de relación entre sí. Después tenemos el sistema mítico, en el que nos acercamos cada vez más al agua y nos damos cuenta que entre el agua y yo hay algo más, hay algo mágico, hay como una fuerza vital que se mueve en sí misma. El río no es agua, el río es río, no es lago, no es mar, no es océano, es río. Y después tenemos un sistema aún más profundo, ¿no? Si estoy mirando el agua y me acerco y me acerco y me acerco y me acerco y en un momento caigo dentro del agua, entonces ya no somos más dos elementos separados, somos uno solo que convive dentro de esa energía vital. Y a eso podemos ir aún más en profundidad y podemos ver un sistema evolutivo en el cual la forma arquetípica nos muestra cómo nosotros, yo en el río, entonces podemos vivir el río como metáfora de la vida, ¿no? Entonces la vida tiene un inicio y corre por ese río y nosotros podemos luchar y nadar contra corriente y cansarnos un montón, intentar ser salmones y de todos modos la vida es la que es. Podemos pegarle a todas las piedras y hacernos daño en todas partes y la vida es la que es. O podemos flotar mirando el paisaje alrededor, disfrutando del viaje. Y eso nos va a permitir comprender
la metáfora del río, la metáfora de la vida, como un fluir que nos lleva al mar por su camino natural. La expansión de la conciencia se va a ampliar en la circunstancia en que más la apliquemos. Más probamos a expandir nuestra conciencia, más nuestra conciencia va a tener hambre y va a querer seguir expandiéndose. Y por suerte no tiene límite. La conciencia la encontramos, el momento de conciencia lo encontramos cuando podemos elegir cuándo poner nuestra intención y transformarla en sabiduría. Ya no solo conciencia, sino transformar eso en sabiduría. Donde nuestras decisiones no van a ser casuales, sino causales, y nos van a permitir definir nuestro camino con intento, con intención y con una acción determinada. Entonces, esta fusión que va a haber entre la conciencia divina y la realización de la materialización de esta sabiduría en las acciones diarias, nos van a permitir ser plenamente nosotros mismos. Y este ser nosotros nos va a poner delante de la realización de nuestra misión en la vida. Y de consecuencia, poniendo en contacto lo maravilloso y divino que nos guía con lo maravilloso y terreno que está a nuestra disposición, crear y manifestar una vida a nuestra medida, cambiando aquello que parece finito por algo infinito. Cuando hablamos de séptimo chakra, hablamos de unidad. Hablamos de ese círculo que se cierra en el que la energía terrena finalmente tocó el cielo y el cielo finalmente toca tierra. Cuando acogemos ese movimiento trascendente y recibimos a brazos abiertos esa sabiduría que baja, entonces se crea esa unidad inseparable. Cuando alcanzamos la inmanencia y la trascendencia, por lo tanto nos permitimos ese movimiento completo, podemos abrazarlo todo, podemos completar nuestro aprendizaje. Y cuando llevamos este elemento divino a la vida cotidiana, entonces nos vamos a dar cuenta de los infinitos milagros que hay uno detrás de otro y nos puede llegar a conmover tan profundamente, ver solo como un brote crece, ¿no? Entonces podemos decir que la misión del chakra de la corona va a ser romper el vínculo de aquello material que conocemos por todo aquello de universal que está a nuestra disposición. Cuando hablamos de el séptimo chakra en el cuerpo físico, destacado del cuerpo, entonces podemos recordar que tiene conexión y conciencia y permite es como si fuera una red neurálgica, ¿no? Permite la comprensión de las infinitas conexiones que hay en nuestra memoria, en nuestras reacciones, en nuestros recuerdos, en nuestras creencias. Entonces el séptimo chakra crea como esta explosión, como si fuera un rayo, ¿no? que ilumina todo. Entonces el séptimo chakra es esto lo que hace. En su primera manifestación habla del principio de existir, ¿no? del autoconocimiento, la identidad física, decíamos. Y así como tenemos nuestro principio de protección para no hacernos daño, para no sufrir, para proteger nuestro cuerpo, también vamos a tener el principio de autosanación. Nuestro cuerpo, de hecho, toda su vida va a intentar mantenernos en equilibrio, en un equilibrio tal que no nos enfermemos nunca.
Porque si de hecho el cuerpo dice, tengo frío, yo me cubro, tengo hambre, yo como, tengo sed y yo bebo, mi cuerpo no tendría por qué deperirse, no tendría por qué enfermarse, no tendría por qué hacerse daño. Pero en el caso que nos hagamos daño, en el caso que nos enfermemos, tenemos este principio de autosanación. ¿Qué cosa sucede? Que viendo las experiencias físicas, el séptimo chakra permite la trascendencia de aquel primer evento que se vuelva memoria, que se vuelva experiencia, que se vuelva un recuerdo importante a través de la trascendencia, trasciende el tiempo. Y después, gracias a la inmanencia, me va a permitir que ese ejemplo, la leche que hierve quema, me prevenga de hacerme daño otras veces. Entonces ahí lo vemos, ¿no? Cómo una experiencia se eleva hasta mi cerebro y dice, che, la leche caliente quema, no hay nada que hacer. Y de ahí en adelante y por el resto de la vida, cuando veo la leche que hierve, yo me acuerdo, yo sé que eso quema. Entonces ese es el movimiento. Y podríamos llevarlo a la conciencia una infinidad de veces en las que sucede en nuestra vida cotidiana. Cuando caminamos, cuando subimos las escaleras, cuando cortamos una cebolla, cuando nos vestimos, cuando nos hacemos la ducha, cuando nos vamos a dormir. Cuántas cosas que nos parecen automáticas y que al mismo tiempo son la aplicación práctica de algo que hemos aprendido en nuestra vida durante nuestras experiencias. Entonces, si quisiéramos, podríamos dar valor, podríamos dar profundidad, podríamos dar divinidad a nuestros seres vivos, a nuestro ser vivos. ¿Por qué? Porque la cantidad de milagros que se realizan continuamente tendrían que bastarnos para ver que somos uno. En conclusión, todo en ti te muestra tu ser divino.